Sociedad 3.0 Multimedios presenta. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. En este viernes 22 de enero del 2021, ya en la recta final de este primer mes. Y hoy tenemos una nueva emisión de Frente a Frente. Una emisión más. Este es un programa especial de Sociedad 3.0 Multimedios. Y hoy, esta noche, tenemos un invitado especial. Mi amigo Danner González. Danner, buenas noches, gracias por aceptar la invitación a conversar con nuestro público. Al contrario, gracias Carlos y gracias a Sociedad 3.0. Me siento muy honrado porque además recuerdo aquellos años cuando empezaba Sociedad 3.0. Así es. Y tuve la oportunidad de participar como columnista con ustedes, así que para mí es un honor regresar. Qué bueno, Danner, ya pasó mucho tiempo de aquel entonces, 6 años, vamos a cumplir 7 ahora en marzo, abril, ya pasó algo de tiempo y de verdad que nos da mucho gusto que estés aquí, porque pues nos enteramos de que recién te registraste como aspirante a la candidatura del Distrito 10 de Jalapa, que es el distrito urbano, y el registro fue por el partido Morena, por Morena. Sabemos de tu larga trayectoria pública, Danner, de que ya fuiste diputado federal, y que bueno, el trabajo que hiciste se puede decir que fue excelente. Excelente. El poco espacio que te dejaron y el poco tiempo que estuviste, muchas gracias, pues fue muy importante. Por eso quiero resaltar tu trayectoria pública para que nuestro auditorio te conozca un poco más. Danner, eres un hombre público, tienes muchos contactos a nivel político, a nivel nacional, a nivel estatal. Fuiste miembro distinguido de Movimiento Ciudadano, ahora por Morena. ¿Cuál es tu trayectoria? Platícanos. Muchas gracias por el espacio. Mira, Carlos, yo participo en política desde los 18 años. Empecé a participar en el 2003 y entonces participé en lo que por entonces era Convergencia por la Democracia. Así es. Y en 2006, cuando se articuló el proyecto presidencial de Andrés Manuel López Obrador, lo acompañaron los que entonces eran las fuerzas de izquierda de este país, Movimiento Ciudadano, el PT y el PRD. Participamos en la elección de 2006 de Andrés Manuel. En 2012 continuamos al lado de Andrés Manuel, construyendo ese proyecto de nación, y tuve la oportunidad, en ese entonces era yo secretario particular del Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano. Y en ese momento el frente se llamaba Frente Amplio Progresista, que incluía nuevamente al PRD, al PT y a Movimiento Ciudadano. Y tuve la gran oportunidad de participar en fórmula para la Diputación Federal en ese año de 2012 con Ricardo Mejía Verdeja, que hoy es subsecretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública. Y en ese grupo parlamentario en el que participamos estaban los diputados afines al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Permíteme hacer un poco de historia y recordar que en esa legislatura estaba Ricardo Monreal, Alfonso Durazo, Luis Alcalde, que ahora es secretaria del Trabajo, estaba también, aunque en el PT, pero era parte del mismo grupo, la maestra Loreta Ortiz, que recientemente fue candidata a ministra de la Corte. Con todos ellos tuve una excelente relación en ese grupo parlamentario que, insisto, apoyó el proyecto de transformación de Andrés Manuel, y así lo seguimos haciendo a lo largo de los años. En 2015, como tú bien sabes, tuve la oportunidad de ser vicecoordinador de ese grupo parlamentario, además de ser consejero del Poder Legislativo en el INE. Por entonces empezaba a tramitarse el registro como partido político de lo que hoy es Morena. Y nos tocó apoyar en esa herradura de la democracia el proyecto de Morena. Nadie quería apoyarlo y decía Horacio Duarte, que era el representante de Morena: tú eres el único que me hace fuerte aquí. Entonces seguimos caminando en ese proyecto, en la vía de
de consolidar el proyecto de transformación, y en 2017, cuando Movimiento Ciudadano decidió no acompañar a Andrés Manuel, yo decidí dar un paso al frente para continuar en la lógica de los principios que siempre me han movido, que es transformar a este país desde las fuerzas progresistas de México. Y ahí seguimos en 2018, seguimos participando con Andrés Manuel y hoy estamos dedicados a consolidar la que ha sido la esperanza de muchos mexicanos y mexicanas que quieren un cambio, quieren una transformación de fondo y no simplemente una alternancia de gobierno. Bueno, ya anticipadamente contestaste lo que te iba yo a preguntar, ¿por qué el cambio de Movimiento Ciudadano a Morena? Y tu experiencia legislativa, ¿qué periodo estuviste? Así es, yo estuve en 2015 como diputado federal, fui secretario de la Comisión de la Auditoría Superior de la Federación, y recordarás que en aquel tiempo levantamos la voz para denunciar la cuenta pública de Javier Duarte, porque nos tocó a nosotros auditarla o revisarla en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría, revisarlo, y era muy obvio lo que después se supo, pero fuimos de los primeros que levantamos la voz en la Cámara de Diputados para hacer los señalamientos. Fui también secretario de la Comisión de Energía, de la Comisión de Puntos Constitucionales. Nos tocó, por cierto, aprobar la ley de transparencia, que hoy hace posible que cualquier ciudadano pueda solicitar información pública y que también obliga a los sujetos como son los funcionarios públicos, los legisladores, en fin, todos los que participan en la vida pública, a rendir sus declaraciones. En 2016, por cierto, también participamos en la recolección de firmas de la iniciativa ciudadana para la ley 3 de 3, que hace también posible que todos los ciudadanos puedan reclamarle cuentas a candidatos, funcionarios, para presentar su declaración fiscal, patrimonial y de intereses. En fin, durante ese tiempo, como legislador, tuve la oportunidad de presentar, recuerdo, por citar solo un ejemplo, que en 6 meses habíamos presentado 20 iniciativas, 40 puntos de acuerdo, duro. Subimos 60 veces a la tribuna y decían por ahí, oye, ya no subas tanto, pero yo creo que las tribunas son para utilizarlas. Claro, ¿no? Y son para defender aquello en lo que uno cree. Y recuerdo siempre una frase que dijo Antonio Soto y Gama en la Convención de Aguascalientes, que dice: cuando se viene a esta tribuna, no se es ni villista, ni zapatista, ni constitucionalista, se es mexicano. Una gran frase, ¿no? Y creo que ese es el deber que intentamos cumplir cuando tuvimos ese encargo. Y posteriormente, respecto a la transición por la que me preguntas, de Movimiento Ciudadano a Morena, déjame recordarte una frase que decía Groucho Marx y que muchos políticos siguen. Dicen: estos son mis principios y si no le gusta tengo otros. Muchos políticos siguen esa frase. Así es. Yo creo que es preferible cambiar de partido a cambiar de principios. Muchos prefieren cambiar sus principios con tal de mantenerse en un partido. Nosotros hemos preferido y privilegiado siempre a los principios. No, pues te felicito, Daniel, porque no es fácil mantener los principios y la congruencia en lo que uno cree, ¿no? Y hoy trabajas codo con una gran dama, un emblema de lo que debe ser la mujer veracruzana y mexicana, la senadora Gloria Sánchez. De verdad que pues seguramente mucho has visto al lado de la senadora, ¿no? De sus ganas de apoyar la transformación que está viviendo México. ¿Qué es lo que te lleva a registrarte como aspirante a la candidatura del Distrito 10 por Jalapa? Bueno, necesitamos desde luego consolidar la transformación. Este año no será sencillo. Este año es un año de mucha polarización electoral. Las fuerzas de la oposición se han articulado en un solo bloque, a sabiendas de que no pueden ganarle al proyecto de Morena. Y en el caso de Morena, nosotros tendremos
que ser voces articuladas en el espacio en el que nos encontremos para defender ese proyecto de transformación, para comunicarle de manera muy específica a la ciudadanía que hay una transformación, que hay un cambio de rumbo, que se han sentado las bases en estos primeros 3 años de una profunda transformación. Por citar solo un ejemplo, se ha creado la Guardia Nacional con la lógica de cambiar el esquema punitivo del combate a la delincuencia y a la violencia que se ha enquistado durante muchos años. Hoy se privilegia la atención a las causas por medio de una política social sin precedente en la historia de México, que lleva apoyos sociales a mujeres, a adultos mayores, a jóvenes, a discapacitados, en fin, se atiende las causas que provocan o que han provocado durante mucho tiempo esta espiral de la violencia. Y además esta política social, durante esta legislatura, en la que han participado por supuesto, senadores y diputados de Morena, entre ellos nuestra querida maestra Gloria Sánchez, pues ha sido muy importante porque además ya se encuentra establecida en la Constitución, es decir, no se puede quitar de un día para otro solo porque al próximo presidente se le ocurra. Y esto es importante porque Carlos Monsiváis decía que en México el tiempo no se mide por años, se mide por sexenios. Así es. Y entonces cada sexenio es un comenzar de nuevo. Creo que necesitamos dejar muy sentadas las bases de un México más próspero, más justo, y eso es lo que ha estado haciendo Morena en esos primeros 3 años. Pero la segunda parte del proyecto tiene que ser materializar la esperanza, darle a las y los mexicanos razones para volver a sonreír y ser felices. Yo creo que al final de eso se trata. Los gobiernos deben buscar la felicidad del pueblo, y esta segunda mitad debe tratarse, insisto, de materializar esa esperanza por la que votaron más de 30 millones de mexicanos. Oye, Daniel, pero como tú dices, este año va a ser fundamental. Fundamental por muchas razones. Primero, porque mucha de la gente que estaba acostumbrada a un sistema neoliberal, evidentemente está inconforme con lo que está ocurriendo, con que ya no haya cochupos, ya no haya una serie de componendas que se dieron durante tantos años, y que el presidente López Obrador pues, ha venido a remediar poco a poco esta circunstancia, pero que está en su proyecto, pues evidentemente erradicar por completo la corrupción. Entonces vamos a vivir una encrucijada muy importante. Hay un grupo, yo no sé si numeroso, pero sí significativo, de gente que está en desacuerdo con las políticas públicas del presidente López Obrador. Y ahí se refleja pues la necesidad que tú señalabas de la alianza opositora, que es la única manera que ellos entienden, los que están en contra del proyecto de transformación del país, para enfrentar pues las políticas públicas que se están desarrollando. En una situación así de división, digamos, de controversia, no va a ser fácil un proceso electoral, definitivamente, aunque Morena tenga de alguna manera la fuerza moral que implica el presidente López Obrador, no va a estar en las boletas. Y esto va a significar, a querer o no, que los candidatos que elija Morena para este proceso electoral deben de tener lo que tú señalas, que puedan articular la defensa del proyecto de transformación, pero también, por supuesto, un compromiso real con esta transformación. Luego, entonces, este proceso electoral tan complicado y con tantas aristas por todos lados, pues no va a ser una tarea menor. Tú, como aspirante a participar en eso, ¿cómo ves la situación? A mí me parece que todo ciudadano tiene el derecho, desde luego, de organizarse y de agruparse políticamente como mejor le convenga. En ese sentido, nosotros somos muy respetuosos de cómo se construyan los procesos de coalición, y lo que nos toca del lado de Morena es, en efecto, presentar las razones por las que nosotros consideramos que el proyecto de transformación avanza y se consolida. En el caso, de manera muy concreta de este año, pues se trata de dos proyectos de manera muy, muy marcada, ¿no? Es el proyecto
de los partidos tradicionales, que representan lo que ya los ciudadanos conocen, y un proyecto que tiene la oportunidad de avanzar y de seguir consolidando esa transformación. Mira, tienes mucha razón cuando hablas de estos valores. Por ejemplo, Claudio Magris, que es un filósofo italiano y además conjuga la literatura y el derecho, y tiene un libro que se llama Literatura y Derecho, y ahí habla de que la sociedad tiene valores cálidos y valores fríos. Los valores fríos son la justicia, la democracia, y esos valores no pueden existir, dice Magris, si no hay un equilibrio con los valores cálidos. ¿Cuáles son los valores cálidos? La felicidad, la paz, la alegría. Es decir, el ciudadano necesita no solamente de lo que existe en el marco legal, sino que éste debe posibilitar condiciones de mayor estabilidad entre la sociedad. En fin, este año va a ser un año complejo, vamos a necesitar, y no tengo la menor duda de que vamos a tener la mayoría en la Cámara de Diputados, en los congresos locales, y seguiremos articulando el proyecto de transformación. ¿Quieres aspirar, aspiras, no quieres, ya te registraste, al Distrito 10 de Jalapa, que es el urbano? ¿Cómo ves a Jalapa? Con un alcalde que ha sido muy cuestionado, con unas diputadas locales que, en opinión de muchos, pues les ha faltado capacidad de gestión. ¿Cómo ves esta compleja situación en Jalapa? Me parece que tenemos que ponerlo en contexto. El presidente ha dicho en algunas ocasiones, ya rompimos el molde. Y no es una frase dicha al paso, se refiere a que este proyecto de transformación ha implicado de verdad un cambio profundo. Por ejemplo, en el tema de los diputados, usualmente se estilaba que los diputados, las diputadas, bajaban recursos, en el caso de los diputados federales, de la Cámara de Diputados, y en los congresos locales se replicaba de igual Por manera. Eso se hablaba de capacidad de gestión de los diputados. Para pavimentaciones, para construcción. Que no es chamba de los diputados. No es propiamente, no está establecido en la Constitución, porque la tarea de un diputado es legislar. ¿Qué sucedía en el caso de esos fondos? Que esos fondos se prestaban para el moche, para los cochupos, como bien dices. Había una impunidad y una corrupción rampante. Esos fondos se terminaron, desaparecieron de la Cámara de Diputados, y hoy lo que se hace es que los recursos llegan de manera directa a la ciudadanía, sin intermediarios, sin la ayuda de diputados, de gestores, de organizaciones que habían encontrado el modus vivendi en esos recursos todos los años. Y en el caso de la presidencia municipal de Jalapa, me parece que se han sentado también las bases de una Jalapa distinta a la que nosotros conocíamos. Por ejemplo, el doctor Hipólito ha tenido la visión de impulsar un proyecto de respeto al medio ambiente ecológico sin precedentes. Se ha reforestado el territorio, se ha capacitado en materia de huertos urbanos, huertos comunitarios, se han construido los centros de gestión comunitaria, que son muy importantes para la articulación y la recuperación del territorio. Tú recordarás, sin duda, que cuando campeaba la violencia en ciudades como Medellín, se empezaron a articular estos proyectos, estas células en las regiones más apartadas. No era de que se llevara, como nos acostumbraron otros partidos, que la política fuera del centro hacia la periferia, sino que se articulan de la periferia al centro, porque eso hace que se recupere el tejido social. Y me parece que Jalapa lo ha hecho en ese sentido. Desde luego, este será el año de la oportunidad de comunicarlo de una manera estratégica y de decirle a la ciudadanía cuáles han sido las acciones de este gobierno. Por ejemplo, mira, no se habla en los medios tradicionales de que el año pasado se invirtieron 40 millones de pesos en luminarias.
en las comunidades, en las colonias populares, en las zonas más alejadas, en las congregaciones. Y este año la Secretaría de Energía va a dar 60 millones de pesos a Jalapa para luminarias, según tengo entendido. En fin, se construyó la celda del relleno sanitario, que es un tema importantísimo, el tema de la basura en Jalapa. Entiendo que también se está terminando ya la segunda celda del relleno sanitario, y como hay muchas acciones que el gobierno municipal tendrá que comunicar, y que la ciudadanía que la ve, que lo vive en la transformación de sus colonias, pues tendrá que dar también testimonio de ello. Sí, quizás el problema se encuentra en el tema de la comunicación, ¿no? Porque realmente hay dos fuerzas poderosas. Por un lado, medios de comunicación que están directamente asediando, digamos, la labor del alcalde y de los representantes populares en Jalapa, y hay otra parte que evidentemente son los que se benefician de las políticas públicas del ayuntamiento y de la gestión de los diputados. Entonces hay dos visiones ahí contrapuestas. Sin embargo, desde la perspectiva de la comunicación, siento que le ha faltado al ayuntamiento comunicarse mejor con la sociedad jalapeña para que conozca pues, realmente los alcances de lo que se hace. Y en este contexto, Danner, tú hablas de la consolidación, que tú aspiras pues a contribuir a la consolidación del proyecto de la Cuarta Transformación en el país desde la Cámara de Diputados. En tu concepto, ¿qué hace falta para la consolidación? Bueno, en el caso de la aspiración personal, yo voy a ser muy respetuoso de los tiempos que marca el calendario. Vamos a esperar lo que diga la Comisión Nacional de Elecciones. Sin embargo, creo que hay algunas reflexiones que se imponen para quienes tengan la oportunidad de ser legisladores en este año. Habrá que retomar las asignaturas pendientes. Por ejemplo, esta legislatura, la 64 legislatura, tuvo la oportunidad de echar atrás la reforma punitiva, la mal llamada reforma educativa. Así es. Y en la parte final del 2020, el Senado aprobó la Ley de Educación Superior, que es una reforma, es una ley importantísima, sí, claro. porque atiende, bueno, tú mejor que nadie lo sabe, es un tema, una asignatura pendiente, pospuesta por muchos años, y que no tengo la menor duda de que va a posibilitar abrir las puertas para todas y todos los mexicanos. Y en este caso, la Cámara de Diputados tendrá que aprobarla. Ratificar. Se quedó pendiente por parte de la Cámara de Diputados. Habrá que seguir evaluando cómo avanza el tema de la Guardia Nacional. Habrá que ir calibrando el tema de la seguridad pública. Habrá que estar muy atentos en temas de transparencia, de rendición de cuentas. Yo soy un convencido de que al poder público hay que revisarlo, hay que cuestionarlo, y sobre todo, pues estos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas nos permiten avanzar en ese sentido, y a los legisladores les toca también, desde luego, estar pendientes de las cuentas públicas por medio de la Comisión de Vigilancia, de la Auditoría Superior de la Federación. En fin, son muchas las tareas que se pueden o que se tendrán que hacer en este año, y el objetivo tiene que ser uno solo: dejar un México más justo y más incluyente del que nosotros recibimos, dejarlo para las próximas generaciones. Por supuesto. Danner, ¿cómo estás personalmente? ¿Cómo te sientes en esta etapa de tu vida, en esta aspiración a seguir participando, a seguir contribuyendo a la transformación del país? ¿Cómo está Danner González personalmente? Muy bien, me siento muy contento, satisfecho, porque hemos logrado una aspiración de muchos años, y en el plano personal también. Tengo una familia extraordinaria, tengo 2 hijas que me llenan de alegría, una esposa maravillosa, y como tú bien sabes, suelo compaginar las tareas de la vida pública con la literatura, que es uno de mis tus placeres. Vicios mayores dirían por ahí. Así es, como decía Borges, yo confieso que he leído. Y pienso que cada que uno tiene espacio para leer, y esta pandemia que ha sido terrible,
nos ha permitido reflexionar mucho también y nos ha dado pues un tiempo que de otra manera no hubiéramos tenido para leer, para reflexionar, para ordenar las ideas, para pensar en la visión de futuro sobre lo que queremos para nuestra ciudad, para nuestro estado, para nuestros hijos, para la ciudadanía. En fin, ha sido, me parece, un proceso de revisión, no solo el que he vivido yo, sino el que hemos vivido todos los, casi todos, por supuesto, en el mundo, ¿no? No es un tema exclusivo de México, y pienso que de manera personal ha sido un proceso que me ha servido para reorientar el rumbo, para reafirmar mis convicciones y para estar preparado para cualquier oportunidad en la que podamos servirle a México, que ha sido, y además servirle a Veracruz siempre tiene que ser una pasión de quienes somos veracruzanos. Por supuesto, pasión y compromiso, ¿no? Porque eso es fundamental. ¿Qué le dirías a los jalapeños? Les diría que tenemos hoy muchas razones para seguir construyendo un futuro mejor, que vamos bien, vamos por buen camino, que se han sentado las bases de la transformación, pero que no podemos bajar la guardia, que tenemos la oportunidad histórica de consolidar y de materializar la esperanza, porque la esperanza, como decía un clásico, es como el bien, que incluso si no existiera, habría que inventarla. Muy bien, pues muchas gracias, Danner, por esta plática, por esta conversación aquí para nuestro auditorio de Frente a Frente. Ha sido un gusto, como siempre, conversar contigo sobre estos temas tan importantes y sobre tu aspiración a participar. Ojalá que estos deseos, este compromiso, esta pasión que tienes por seguir contribuyendo al desarrollo del país, a la transformación del país, que está demandada por todos los mexicanos, pues se pudiera dar, ya dirá tu partido si esto es posible. Si no, pues estoy seguro que seguirás contribuyendo desde cualquier trinchera en este proceso. ¿Algún mensaje final para nuestro auditorio, Danis? Muchas gracias, Carlos. Un saludo a todos los espectadores de Sociedad 3.0 y les agradezco este espacio. Nos vamos a seguir encontrando, vamos a seguir trabajando juntos y caminando y recorriendo esta ciudad a la que tanto queremos. Muchas gracias. Te espero aquí cuando seas candidato para que nos vengas a platicar de tus experiencias. Esperamos lo que diga la Comisión de Elecciones, pero siempre es un gusto regresar contigo. Gracias, Danner. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas noches. Esta fue una emisión más de Frente a Frente. Buenas noches. Sociedad 3.0 Multimedios presentó